Me fui gateando por una nube color café. Como las nubes se mueven solas llegué a la isla de Chiloé. Pasé por Lota de amanecida con los primeros rayos del sol. Miré abajo diviso Peco que relumbraba como un crisol. Lo más importante, me gusta la vida. Tus bellas espinas no me han de clavar. Y si no me clava, ¿qué tal? ¿No será? Vaya paseo, señores míos, el que en mi nube me regalé. Seguí camino diviso, vino desde mi nube, lo saludé. Vuela que vuela en mi dulce nube, de repentito se meta y moja. Con un taladro con muchas puntacito entera se perforó. Me gusta la vida, florita el rosal, sus bellas espinas no me han de clavar. Música, buenas tardes. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. En este momento, arrancamos. Qué alegría contar siempre con ustedes. Estamos en nuestro espacio Letras Palpitantes, un recorrido por las historias lectoras, y hoy tenemos un invitado muy querido, muy especial, pero antes queremos agradecer a nuestros auspiciantes. Ojo al lado, productora audiovisual, talleres de edición de video, transmisión en vivo. Comuníquense al teléfono 0987 493888. Y Mousse and Cake, los mejores postres en Quito: mousse de maracuyá, torta tres leches, tiramisú, cheesecake, y tienen promociones también para el Día del Padre, así que pueden hacer sus pedidos lo más pronto posible. Son unos postres deliciosos. Por ahora solo entregas en Quito, pero aprovechen quienes están acá para disfrutar de estos deliciosos y nosotros postres. Los papás, ahora que ya viene el día que dicen del padre, que somos tan golosos, así que aprovechen. Pidan su postre a Mousse and Cake. Bueno, sabemos que muchas personas estaban pendientes de esta entrevista. Vamos a presentarles a Roger Icaza. Hola Roger, bienvenido. Hola Roger, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a dar a conocer un poco de quién es Roger. Roger primero nació en Ambato, es ilustrador y músico, ha ilustrado cuentos y novelas para diferentes editoriales y también escribe e ilustra sus propias historias, entre las que se destacan 10 canciones infinitas, de Panamericana, Quito, de Pato Lógico, Los Temerarios, de Gato Malo, Los Días Raros, de Fondo de Cultura Económica, Vuelta por el Universo, de Ida y Vuelta, y Sueños, de la editorial Lo que Leo. Sus trabajos han sido publicados en más de 15 países. Tiene el premio de White Ravens 2019 y 2016 también, la distinción Juan Leumera a la trayectoria artística por el ilustre municipio de Ambato en el premio a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica 2014, mención de honor América Ilustra en el 2014, premio Fundación Cuatro Gatos, también 2014, premio Nacional de Ilustración Darío Guevara Mayorga 2014, y en el 2011 ha publicado varios discos junto a sus anteriores bandas, Mamá Vudú y Mundos, y actualmente se encuentra trabajando en su nuevo proyecto musical, Frailejones. Además es miembro fundador del proyecto editorial independiente de Ida y Vuelta. ¡Bravo, Roger! Un aplauso para Roger. ¡Qué lindo! Muchas gracias por todos tus aportes al mundo del arte, de la cultura, de las letras. Y bueno, como te contábamos antes, es un espacio para conocer un poco del recorrido lector de nuestros invitados e invitadas. Queremos, muchas veces, los padres y madres de familia, docentes, bibliotecarios, nos preguntan cómo acercar a sus niños o jóvenes al mundo de los libros.
y nosotros les vamos dando algunos tips, pero sabemos que quienes ya han hecho este recorrido, mediadores, mediadoras, escritores, ilustradores, ilustradoras, tienen como ciertas características, algunas cosas referentes de su infancia, de su juventud, que los fueron marcando y que pueden ser un buen ejemplo para que otros se acerquen al mundo de los libros y la lectura. Por eso decidimos abrir este espacio de entrevistas. Pero bueno, primero, por favor, tu saludo. Bienvenido. No, lindísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar acá, bueno, en esta nueva manera de encontrarnos, ¿no? Que todavía es difícil de acostumbrarse. Se necesita todavía, pues es necesario totalmente la cercanía, ¿no? Podernos dar un abrazo, estar más cerquita, pero bueno, mientras se puede y volvemos un poco a esa posible normalidad, pues esta es la manera de encontrarnos, así que les agradezco muchísimo por la invitación. Estoy feliz de verlos, de ver que se los ve muy bien, así que estoy seguro que bueno, en medio de estos días tan extraños, veo que se han mantenido fuertes, unidos, llenos de lecturas, así que me alegra muchísimo verlos de esta forma y pues muchísimas gracias por la invitación otra vez. Qué lindo. Bueno, comencemos. Sí. Todos estamos inquietos en ese sentido que plantea y por qué se dio este programa de Letras Palpitantes. Es para saber cómo fue tu niñez, quién de tu familia o quién era la persona que te contaba cuentos. ¿Había una persona que te contaba cuentos? ¿Hay alguien, ese tercer hombre mágico, mujer mágica, ese ser mágico que te permitió entrar al mundo de la palabra? Antes de llegar a los libros. Pues no tengo un recuerdo muy claro. Yo creo que no, o sea, tengo que ser sincero. Vengo de una familia que, o sea, mejor dicho, yo personalmente nunca fui un niño lector. No estuve muy cerca de libros, salvo ciertos casos que les puedo contar más adelante. Pero no fui ese niño al cual, por ejemplo, le leían libros, ¿no? O estaba rodeado de libros. Más bien no, pero claro, o sea, vengo de una familia muy cálida, que sí, estuve rodeado de arte muchísimas veces, mucho tiempo. En mi infancia, especialmente, mi padre es artista plástico, entonces, bueno, materiales para poder mancharme las manos, pintar en cualquier superficie, siempre tuve eso. También la música estuvo muy presente, tanto mi madre como mi padre son melómanos, mi padre toca la guitarra, mi madre le gusta mucho cantar. Entonces tenía más bien ese lado, antes que la parte de la literatura y los libros como tal, más bien mis recuerdos más profundos en la infancia están unidos hacia la música, más bien, creo yo. Mi familia materna, mi abuelo, por ejemplo, de parte de madre, y mi familia de ese lado, digamos, también está muy, muy cercana a la música, son músicos, entonces como que tengo más bien esa conexión esa primera conexión, los libros como que llegaron después. Ajá. ¿Y qué canciones recuerdas de tu infancia? ¿Hay algo que te haya marcado algunas de esas, incluso ritmos? Sí, siempre lo nombro porque lo tengo muy claro. Tengo una gran influencia que ahora me gusta nombrarla más todavía de la música de la balada romántica de los años 70, ¿no? Entonces, se oía muchísimo estas canciones hispanoamericanas de José Luis Perales, de Leonardo Fabio, ¿no? De Rocío Dúrcal, Puma, de José José. Todo ese tipo de música es la que realmente más la tenía cerca, los iracundos, ¿no? Todo ese tipo de música. Y también recuerdo mucho, por ejemplo, ver una serie que pasaban, si mal no recuerdo, en Canal 4, Teleamazonas, me imagino algún canal de esos, que era una serie animada de los Beatles, no sé si recuerdan, que era muy, muy graciosa, era muy divertida. Entonces también tengo ese recuerdo, entonces ya viene la parte de la música de los Beatles, que es una de mis bandas favoritas. Pero digamos que la música
que estaba muy presente en mi casa era esa que les cuento, ¿no? Esta balada romántica de los 70s. Claro, pero era porque escuchaban tus padres, ¿no? Porque estos grupos de la gente adulta que escuchaba a Leonardo Fabio, Sí, a Perales. totalmente. Sí, era la música que escuchaban ellos. Entonces, pues ponían ahí, me acuerdo que había vinilos en casa, había un tocadiscos, entonces ponían sus canciones y yo escuchaba eso. Y ahora me gusta muchísimo remarcarlo porque a veces a este tipo de música lo nombran como despectivamente y como música para planchar. No sé si han escuchado alguna vez ese término, ¿no? Y a mí me parece como súper injusto eso, ¿no? Porque además como súper despectivo, no le veo mucho el sentido. A mí me parece que a mí me parece que es una música muy válida, que muy profunda en muchísimos ejemplos, entonces es una gran influencia en mí. Bueno, Perales es un gran escritor también, ¿no? De la música romántica. Tiene unas letras muy interesantes, muy significativas, ¿no? Sí. Pero generalmente, ¿cuándo pasaba esto de la música? ¿Eran los fines de semana en donde la familia acostumbraba a arreglar las cosas y mientras cocinaba alguien, el otro limpiaba los cuartos, siempre estaba presente esta música? ¿O en qué momento recuerdas? No, ¿sabes qué? No, eso no lo tengo muy, o sea, recuerdo muchísimo que sean momentos del almuerzo, por ejemplo, de la comida, de compartir la comida, pero digamos que no había como un día puntual, ¿no? En el cual se acentuaba, digamos, el momento de escuchar música en casa, ¿no? Sino en cualquier momento. También, obviamente, también en reuniones de mis padres, también tengo eso recuerdo, ¿no? Yo pequeño por ahí correteando y mis padres con sus amigos, ¿no? Ahí tocando la guitarra, ¿no? Ahí enfiestados. Entonces, yo por ahí cruzándome con mis hermanas, entonces también viene por ahí también ese tipo de recuerdos. Ahora, sucede, perdóname, que la historia lectora se piensa que necesariamente tiene que ver con la literatura, ¿no? Y la historia lectora, como tú planteas, son precisamente esos recuerdos, ese encuentro con la palabra, con la música, en tu caso también con la pintura, esa posibilidad de los colores, y ya vamos a ver después a dónde te lleva estos dos encuentros, tanto de la música como de la pintura, esa posibilidad de mancharte la ropa y que tus padres te permitan, ¿no? Entonces es ese constante diálogo que hay en las artes y que la literatura después, claro, se une como un arte más. Sí, me encanta escuchar eso porque tenemos, digamos, como referentes parecidos. Nuestras familias hacían usualmente en esa época lo mismo. No es que nos dedicaban como ahora que les decimos, bueno, unos 10 minutos para los peques, a irles a leer. Era diferente como nos criaron hace apenas unos pocos años atrás. Pero lo que se rescata, digamos que almorzábamos juntos. El momento de la comida era un momento importante también, en donde podíamos charlar, podíamos escuchar música todos y todos estábamos presentes. Ahora ha cambiado un poco eso, ¿no? Sí, así es. Digamos, en ese aspecto, claro, por ejemplo, los horarios son distintos, ¿no? Yo vengo de bueno, lo mencionaron, yo vengo de una ciudad que es Ambato, una ciudad más pequeña, ¿no? Que acá Quito. Y claro, por ejemplo, los horarios, yo me acuerdo que ya a la 1, exagerando 1:30 de la tarde, o sea, máximo ya estábamos sentados todos comiendo, almorzando, ¿no? Ahora en mi caso, por ejemplo, mi hija está llegando a la casa pasada las 3 de la tarde, ¿no? Entonces ya los horarios se mueven, como tú decías, todo va cambiando, ¿no? El mecanismo, la forma, y uno tiene que irse adaptando a esos nuevos tiempos, ¿no? Entonces, claro, pues el tiempo va moviendo las cosas, ¿no? Y tenemos que estar ahí a la par tratando de adaptarnos como sea posible, ¿no? ¿Cómo llegas a este misterioso mundo de los libros? En la escuela hubo una biblioteca, en casa había una biblioteca pequeña de los abuelos, tíos. Cuéntanos un poco cómo eran estas geografías también relacionadas a la lectura. Sabes que, bueno, tanto en mi casa de mis abuelos, habían libros, no, como te decía, no demasiados, no muchos, no había una biblioteca como tal,
recuerdo mucho algo que siempre me ha atraído, por ejemplo, enciclopedias. Eso había tanto en la casa de mis padres como en la casa de mis abuelos, de parte de padre. Y eso es algo que siempre me ha atraído y que me sigue gustando mucho. Pero ya como, digamos, como literatura tal, no narrativa, ¿no? Al menos libros para niños, prácticamente no había. Yo recuerdo al menos muy poquitos. Todos los autores que para mí son ahora grandes referentes, los conocía prácticamente de adulto. Pero sí hay un momento que es decisivo para mí y es yo recuerdo que cuando tenía alrededor de 8, 9 años, puede haber sido, 10 años máximo, mi padre nos regaló a mis hermanas y a mí una colección de grandes clásicos de la literatura universal en manera de cómic. Entonces eso fue para mí increíble, porque en esos había 3, por ahí los tengo todavía, algunos que he logrado salvar. Hay 3 tomos del Quijote de la Mancha, por ejemplo, manera de cómic. Ahí tenía Tom Sawyer, que para mí sigue siendo un libro, un gran referente. Viaje al centro de la Tierra. Había una canción de Navidad de Charles Dickens, estaba Guillermo Tell y algunos más. Eso para mí fue muy importante porque, claro, me acercó a libros tan grandes como estos, pero de una manera mucho más amigable, ¿no? Para la edad que yo tenía. Y aparte al dibujo como tal, porque a mí siempre me ha gustado dibujar, pero ese momento ya como que dije, wow, o sea, yo quisiera hacer algo así, ¿no? Algo así de increíble, porque me acuerdo que eran unos dibujos hermosos, ¿no? Unas vistas panorámicas de las ciudades de época, de ciertos momentos, era lindísimo. Entonces, eso es algo que puedo contarles, que en un momento importante en el cual yo me acerco ya más a los libros. Qué lindo el cómic, y eso es, atención a quienes nos están escuchando, porque muchas veces se dejan de lado estas otras formas de narrar, digamos, como el cómic, y son muy importantes. Ya saben, a Roger Icaza, él fue por ahí, por el mundo de los cómics. Y después en tu adolescencia, Roger. En mi adolescencia, me imagino como la gran mayoría, pues ya más otros intereses, más la cuestión de amigos, de salir, la rebeldía tan normal en los años de adolescencia, ¿no? Que ahora yo de cierta forma también vivo con mi hija. Y en esa época yo realmente dejé mucho de dibujar. Dejé de dibujar en esos años y también no estuve muy cerca de los libros, tengo que ser sincero. Yo realmente vuelvo a conectarme con los libros finalizando el colegio, ya entre los 16, 17 años es cuando vuelvo a encontrarme con los libros. También vuelvo a encontrar, me encuentro con ciertos grupos de amigos que siguen siendo mis amigos hasta ahora, con los cuales empezamos a conversar ya de otros temas y me empezaron a traer otro tipo de lecturas. Y ahí realmente es cuando yo ya me puse a investigar más sobre la literatura como tal, especialmente la literatura latinoamericana. Y ya ahí, después de ese tiempo, es cuando ya como que yo ya realmente vuelvo a retomar el dibujo y ya la lectura ya como mucho más fuerte, ¿no? Ya para no soltarla, digamos, ¿no? En esos años ya como cuando ya me encontré nuevamente con eso, el dibujo y los libros, ya no lo solté más. La niñez y juventud pasaste en Ambato, Roger. No, a ver, pasé en Ambato hasta que tuve, creo que 10 años, algo así. Me fui a vivir 3 años a Colombia porque mi madre es colombiana, toda mi familia de parte materna es de Colombia, del sur de Colombia, de Pasto. Entonces, me fui a estudiar allá 3 años, los 3 primeros años del bachillerato. Entonces estuve de primero a tercer curso en un colegio militar, además, cual no era muy divertido. Y luego de esos 3 años que estuve en Colombia, regresé a Ambato a terminar el colegio, estudiar la universidad, una carrera corta en la universidad, y luego de eso ya me vine a Quito, a radicarme en Quito, que ya son cerca de 20 años que estoy acá viviendo en Quito.
Una pregunta incómoda para los ambateños, Roger. ¿Qué pasaba con Montalvo en esos momentos? Porque o sea, ambateño que se respete tiene que leerle a Montalvo y se vuelve como el ser insuperable, porque es el ícono y el representante de la ambateñidad. No me acuerdo muy bien un grafiti que apareció en esos años donde las paredes todavía hablaban y se decía algo de Juan Montalvo: Ambato, no te duermas en la cuna de los tres Juanes. Algo así, muy interesante, y creo que sacudió también a esa generación en donde nos cuestionábamos, decir, bueno, sí, muy bien la literatura de Juan Montalvo, perfecto Juan Leumera, mejor Luisa Martínez que Juan Benigno Vela, pero crecimos así también, como a la sombra de un gran referente de los ambateños que parece que no nos permitía como salir, o no estaba permitido salir. ¿Te sentiste en algún momento eso tú? Sabes que sí, en muchos sentidos tienes razón. Son símbolos, ¿no? Que prácticamente de respeto muy, muy, muy alto, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, bueno, admiro mucho tanto a Montalvo, más, no sé por qué, no sé, tal vez incluso tiene que ver mucho la cuestión musical o la cercanía hacia el himno y todo eso. Siempre tuve como cierta admiración más fuerte a Juan Leumera, y por la parte de la pintura, obviamente a Luisa Martínez, tremendo paisajista, ¿no? Increíble. Pero claro, eran referentes que teníamos que todos conocer, ¿no? Como buenos ambateños, ¿no? Pero hay un problema cuando las cosas son impuestas, ¿no? Ajá. Cuando son impuestas, por ejemplo, como la lectura en sí, en la escuela y en el colegio, cuando algo es impuesto, esto ya no se vuelve tan disfrutable, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en mis años de adolescencia, más bien como que no le dábamos mayor importancia a esos personajes tan trascendentales, ¿no? Más bien como por el mismo hecho que les decía antes, ¿no? Por esta cuestión de rebeldía, ¿no? Más bien de hacer valer, digamos, nuestra voz de juventud. Más bien buscábamos otro tipo de referentes, otro tipo de símbolos, ¿no? A seguir. Pero claro, pasado el tiempo, ya cuando te das cuenta que, claro, el legado que han ido dejando es súper importante, ¿no? La escritura, la pluma, ¿no? de Montalvo, tan punzante, ¿no? Tan directa, tan fuerte, pues obviamente que es algo que vale la pena siempre rescatar. Y es algo que yo he llegado a apreciarlo mayormente con el paso de los años. Exacto. Y hay algo que no nos decían también de Montalvo, que escritores de literatura fantástica de Latinoamérica, y no se lo ha reconocido por este otro tipo de cuentos, de narrativa, también muy, muy interesante, y es hace pocos años atrás que se va hablando de eso. Yes. ¿Hacemos una pausita? Vamos a hacer una pausa porque gracias a El Oso Lector tenemos al libro recomendado de la semana. Y el libro recomendado de la semana, adivinen cuál es. Es Quito, Quito de Roger y Casa, de Editorial Patológico. Ahora no lo puede ver Roger, pero en la pantalla de la transmisión en vivo lo están mirando nuestros oyentes, iba a decir televidentes, pero no, nuestro público virtual está ahí. Este es un libro que ya vamos a conversar también. Queremos que nos cuente Roger sobre el formato de Quito. Quito es la capital del Ecuador, una ciudad plantada entre volcanes, barrancos, lagunas y cordilleras. Piérdete en la Plaza del Teatro, contempla la Basílica del Voto Nacional, ingresa a la librería del Centro Cultural Carlos Fuentes o déjate guiar por los cálidos vapores de la cocina nacional hasta llegar al Parque de la Vicentina. En este mapa de papilas gustativas escalofriantes hay opciones para cada apetito. Una pastelería para endulzar su boca, una mesa de platos cantoneses, una tienda de abarrotes familiar donde puede elegir frutas y verduras o incluso una bebida caliente que espera para calentar su espíritu. Durante la noche el calor aumenta con la música en vivo en el escenario del bar Ananqué, el Festival Internacional de Música Independiente y el Museo del Rock Ecuatoriano. 12 espacios que lo invita a conocer Roger y Casa, el ilustrador y músico de esta ciudad.
Quito, de Editorial Patológico, de Roger y Casa. Es el libro recomendado de la semana, gracias a la librería El Oso Lector. Por favor, todos los libros en este momento también se están haciendo entregas a domicilio. Comuníquense con El Oso Lector, una de las mejores librerías que tenemos, una de los mejores referentes que pueden tener los padres o maestros, una compañera librera probada, en donde nosotros nos podemos acercar. Si desconocemos de la literatura para niños y jóvenes, vamos a tener las mejores recomendaciones. Y esta es una de las mejores recomendaciones, uno de los libros que se encuentran en El Oso Lector. Y noticias, ya abrió El Oso Lector. Ya está atendiendo también al público, así que quienes están en Quito pueden acercarse a la librería El Oso Lector, o pueden continuar haciendo sus pedidos a través del WhatsApp o la página de Facebook o Instagram de El Oso Lector. Bueno, continuamos con la entrevista y ya que hemos topado, uno de tus libros, cuéntanos, ¿cuándo decides hacer de la ilustración tu profesión, Roger? Eso pasó cuando vine a vivir acá a Quito. Como les comentaba, eso fue a inicios de los años 2000. Entonces, y fue por la música. Yo me vine acá la música estuvo antes, yo ya tenía mi banda en ese momento. Y vine a Quito porque obviamente podíamos movernos mucho más fácil acá, ¿no? Ya conectarnos todos acá porque, yo estaba en Ambato en ese momento, Álvaro, que es el baterista de la banda, estaba acá en Quito. Bueno, estábamos un poco regados y ya acá nos juntamos todos. Casi fue una decisión colectiva, Roger, perdona que te interrumpa. Sí, o sea, en esos momentos, en la banda, digamos, dos de los integrantes, que es Edgar y yo, estábamos viviendo en Ambato, y el baterista estaba acá, Álvaro estaba acá en Quito, y eso de estar viajando todos los fines de semana para ensayar, para los conciertos, todo no estaba, cortaba mucho todo la conexión que tratábamos de mantener. Y también, claro, o sea, Quito, al ser la capital, siempre la capital de un país, tiene mucho más movimiento, ¿no? Y mucho más movimiento cultural, hay que decirlo. En Ambato, si bien es cierto, pasaban cosas, pues no tanto como pasaban acá en esta ciudad. Entonces, decidí venirme acá. Yo ya venía trabajando algunas cosas de ilustración y especialmente quería dedicarme mucho hacia la novela gráfica, hacia el cómic, antes que los libros para niños, ¿no? Y tenía algunas cosas, y cuando ya estuve aquí en Quito es cuando me doy cuenta que, claro, la música es una gran pasión, pero es súper complicado vivir de la música, bueno, de cualquier rama del arte, ustedes saben, ¿no? Es muy difícil. Y como siempre he tenido estas ganas, esta gran intención de manifestarme mediante dibujos, y es cuando empiezo a investigar un poco sobre la ilustración ya como tal, qué es lo que estaba pasando aquí, en este país. Y en esos momentos, acá empezaba a ver esta explosión, ¿no? Estas nuevas voces de escritores, escritoras, ilustradoras, ilustradores. Y ahí es cuando un poco empecé a tratar de empaparme del asunto, y me encontré con la literatura infantil y juvenil, que es algo que me apasionó, pero inmediatamente, porque ahí sí ya, como te decía hace un rato, ahí es cuando ya empecé a conocer a diferentes autores que jamás los vi, ¿no? Por ejemplo, a Maurice Sendak, ¿no? Roald Dahl, Quentin Blake, son autores que en mi niñez no estuvieron. Entonces ya en esos momentos empiezo a conocer a ellos, también lo que se estaba haciendo acá, con los escritores de acá del país. Y ese momento es cuando ya empiezo a armar una carpeta con mis dibujos, mis primeros dibujos que eran espantosos, y tratar de hacerme un espacio, ¿no? Dentro de esta lindísima área que es la literatura infantil. Pero un camino difícil también, porque recuerda que antes los ilustradores no asomaban en la literatura, ¿no? Sabíamos de la existencia de Roald Dahl, pero no sabíamos su ilustrador, no sabíamos nada de Quentin Blake. Entonces también era en un mundo también, pese que estabas en Quito también, en Ecuador era muy difícil la literatura infantil, y más aún ser un ilustrador, porque ¿quién era el ilustrador?
aquella persona que dibujaba nada más, pero nunca se le tomó como un autor. Así es, y sí, y es algo que bueno, antes yo era mucho más peleón, ¿no? En ese aspecto. He tratado de llevarlo más tranquilo, pero sabes que justo hoy, en la mañana me daba cuenta que hacían reseñas de en ciertas páginas, de 2 libros, libros álbum, en los cuales yo soy ilustrador, soy coautor. Son 2 libros que tienen una carga de ilustración, como saben, en el libro álbum súper fuerte. Claro. En los 2 libros no estaba nombrado yo, ¿no? Y ya en este punto, a estas alturas, ¿no? En estos años, ¿no? Que, como tú dices, si antes, o sea, imagínate lo difícil, lo más complejo que era antes, lo invisibles que éramos, ¿no? Ahora ya la gente sabe, ¿no? El peso que tiene la ilustración, y aún así nos encontramos con ese tipo de ejemplos de las cosas que pueden seguir pasando, ¿no? Entonces, sigue siendo un poco triste, ¿no? Como que el pensar que la ilustración es un arte menor, ¿no? Y que la voz del ilustrador no es una voz de autor. Yo siempre me refiero al escritor y al ilustrador, ¿no? No digo el autor y el ilustrador, sino más bien porque son 2 autores, ¿no? Entonces digo, el escritor, la escritora, la ilustradora y el ilustrador, ¿no? Para que quede todo mucho más equilibrado. Y especialmente cuando hablamos de los libros que son los que yo más hago, que son libro álbum, porque se entiende, cuando haces un libro ilustrado, una novela ilustrada en la cual en 300, 400 páginas de texto aparecen solo 10 imágenes, tú dices, claro, o sea, yo estoy simplemente tratando de dar una pequeña muestra de cómo podría verse tal ciudad, tal personaje, y la voz del escritor es la que lleva todo. Pero en el libro álbum tiene que haber un equilibrio y es algo que como que a veces toca estar recordando, ¿no? Recordando. Entonces, como les digo, hoy, y 2 ejemplos, además, 2 editoriales diferentes que hacían reseñas en páginas de otros lugares, no aquí, en el Ecuador, de otros países, en las cuales solo se nombraba al escritor en este caso. ¡Ay, qué coraje! ¿Y cuál fue el primer libro que publicaste como ilustrador? Primero, porque vamos a hablar luego como autor integral. Como ilustrador, hice 2 a la par. Recuerdo que las primeras editoriales que me abrieron las puertas por un lado fue El Conejo, la editorial El Conejo, y por el otro lado fue Libreza. Entonces, bueno, en El Conejo, Abdomovidia, y en Libreza en ese momento estaba de editor Jaime Peña, a quien le tengo muchísimo cariño. Entonces, yo llevé esta carpeta que les comentaba con estos, aparte yo tratando de suavizar mis dibujos, porque como les digo, yo quería hacer cómic. Entonces, el cómic siempre estaba orientado más hacia un público juvenil adulto. Ajá. Entonces, claro, cuando yo tuve que empezar a suavizar mi línea de dibujo para lograr que se vea un poco infantil. Y en esas 2 editoriales pude realizar 2 libros. El del Conejo, lastimosamente no recuerdo el nombre, era una historia de fantasía que ocurría acá en los Andes, en la zona de andina ecuatoriana. El otro sí tengo muy claro, se llamaba Cartas para Angélica, si mal no recuerdo, para Libreza. El escritor era, no recuerdo el nombre del escritor, pero era cubano, creo, era un escritor cubano. Y esos fueron los 2 primeros libros, como ilustrador. Los 2 en tinta, nada más, en tinta negra, en blanco y negro, con una portada a color. Esos fueron los primeros libros. Los primeros libros. Tenemos acá un comentario de Silvia Vallejo. Nos dice, felicitaciones por estas entrevistas. Nos llega al fondo del corazón conocer la vida de los artistas que admiramos y Roger es uno de ellos. Lo conocí gracias al Picnic de Palabras Ecuador, nos dice Silvia Vallejo. También tienes aplausos de Ale Aguilar. Y Caterine Medina nos dice, el primer libro infantil que disfruté de Roger es Sueños. Pregunta, ¿cuál fue el primer libro infantil que ilustraste? Dice Caterine Medina. Tenemos saludos de Narcisa Taco, que es una fiel oyente. Silvia Vallejo también nos dice, hermoso libro de Quito, he regalado en cumpleaños y la gente lo ama, es hermoso. Y entonces, bueno, vamos a seguir la pregunta de Caterine, ¿cuál fue el primer libro infantil ya? Aunque nos has dicho estos claro, 2 eran infantiles, sí. El de Libreza
Sí, eran infantiles, así que ya está la respuesta, Caterine. Nosotros hemos amado también sueños. Y sueños, con este libro hemos trabajado no con niños, sino con adultos mayores, ¿puedes creer? Lindísimo. Qué lindos. Sí, nos ayuda mucho. Sí, en estas visitas a la Plaza Grande, a estos lugares del centro colonial de Quito, se han escapado muchas lágrimas cuando hemos leído a los adultos mayores sueños. Y eso me hace notar, porque tenemos aquí algunos libros tuyos, Abril y Moncho o Los Temerarios, pero no quiero hacer una interpretación de los 3 libros, pero lo que me parece que junta es la niñez, estos sueños que tiene la niñez, pero también son estas posibilidades de crear otros mundos, como se va creando otros mundos en Temerarios, y la inocencia también de Abril y Moncho. Entonces tiene una relación muy interesante con este mundo de la niñez. Sí, totalmente. Bueno, antes de que se me pase, quiero agradecer muchísimo a la gente que nos está viendo y escuchando, por sus comentarios, a todos quienes han dejado comentarios ahí. Muchísimas gracias. Sí, cuando yo me acerco a los libros como autor integral, claro, o sea, trato de reflejar un poco mi mundo, ¿no? Mi visión, tanto de adulto como de niño, ¿no? Entonces, es así, siempre van a aparecer el anhelo, ¿no? Como es el sueño, el anhelo de los días de pensar en los días que vienen, en que sean lo más lindos posible. Y también, obviamente, igual me asaltan un montón de otras inquietudes, como la soledad, ¿no? La distancia, en el caso de los días raros, por ejemplo. Sí. O también como el caso de la muerte, ¿no? En el caso de Abril y Moncho. Son temas que siempre me han atraído muchísimo en los libros, como lector, y cuando ya me acerco como autor integral, trato de reflejar un poco mis inquietudes, ¿no? Siempre tratando de que los libros tengan luz, ¿no? O sea, no nos dejen como oscuros, ¿no? Porque claro, o sea, hay libros que tú los lees y te sientes apaleado, ¿no? Te sientes totalmente dolido y cansado incluso, ¿no? Yo trato de que los libros, aunque que te afecten, sí, obviamente que te afecten, pero que te dejen luz en la mayor cantidad posible de luz, y que digas, bueno, o sea, esto puedo ir por acá, puedo reinventarme de esta forma, ¿no? Como en el caso de Sueños, bueno, puedo hacer esto y este otro. Tal vez ahora ya solo me queda como el recuerdo, pero aún así, solo en el momento del sueño ya lo fui. De una u otra manera fui esto y fui esto también. Sí, qué lindo. Abril y Moncho también juega con la solidaridad, ¿no? Con los afectos que pueden tener los niños, pero se toca un tema que siempre se está ocultando, que es la muerte, ¿no? Porque hay ciertos temas que los adultos definimos que no son para niños. Y tú te atreves a hablar de la muerte en este libro, Abril y Moncho, y a los niños, como hemos leído con niños y niñas, les resulta muy interesante porque están también tan cercanos a estos seres maravillosos que son nuestras mascotas, pero permite también abrir otros escenarios, otros panoramas también para hablar lo que significa también la muerte. Así es, sí. ¿Sabes qué? Sí, totalmente. Sí, sabes que tú dices algo que es fundamental, ¿no? Nosotros pensamos, ¿no? Que debemos esconder ciertos temas a los niños, ¿no? Pensamos que no es oportuno, no es correcto, tal vez, mencionarles el tema de la separación de los padres, por ejemplo, a los niños, ¿no? O en el caso de Abril y Moncho, el tema de la muerte, ya sea en este caso, de una mascota o de un ser querido, ¿no? Temas como el acoso, ¿no? Como el acoso sexual, como el bullying, ¿no? Bueno, todos estos temas. Por suerte eso ha ido cambiando muchísimo. Hay un montón de libros que tratan estos temas sensibles. Yo tengo un taller, hice un taller el año anterior, pude hacer un taller en Colombia que se llama justamente Los Libros Sensibles, en el cual hago una selección de libros. Por ahí hay un par míos, pero muchos libros de otros
autores, en los cuales vamos conversando, vamos revisando ciertas temáticas que nos golpean, que es difícil verlas, ¿no? Que es difícil tratarlas, porque obviamente a nosotros como adultos nos afectan y pensamos que eso tal vez no es mejor no mostrarles a los niños, ¿no? Entonces, y nada más alejado de eso, porque más bien los niños lo disfrutan muchísimo. Yo tengo, como les decía, y lo saben, yo tengo una hija, bueno, mi hija ya está adolescente, pero cuando mi hija era pequeña, mi hija tiene todo tipo de libros, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando ella era muy pequeña, yo le regalé el Pato y la Muerte, se lo leí, que es un pilar para mí, ¿no? De la literatura infantil, ¿no? De Wolf Eldruck. Y ella lo disfrutó muchísimo y al final se murió el pato. y yo pongo ya ese momento a explicar y claro, y ella como que, o sea, abre una conversación y todo eso. Y mis libros, por ejemplo, en el caso de Los Días Raros, que es un libro muy personal y muy sensible, ella estuvo en todo el proceso, viendo los bocetos, viendo la parte del color y después ya ver la maqueta antes de mandarle al concurso. Entonces, es importantísimo hablar con los niños directamente de estos temas, ¿no? Que a veces no los topamos. Y eso, vale la pena decirlo acá, es algo que falta mucho, esa apuesta falta muchísimo en el mercado editorial ecuatoriano. Pero Roger, siempre y cuando sea poesía, es decir, que los libros sean poéticos, que sean literatura, porque también corremos el riesgo de esto de los libros bajo pedido, ¿no? Y caemos también en el discurso vacío, en el no hay que hacer esto, debemos protegernos, y le tratamos al niño como que fuera un ser disminuido, ¿no? Y creo que hay que discutir en ese sentido. El arte para niños y niñas no tiene que ser un arte disminuido, tiene que ser un arte potente, poético, que permita abrir estas ventanas que se habla en la literatura, y también creería yo que en todas las artes. Así que ese es como el hilo muy delgado que divide a tratar de estos temas, porque sí, es interesante hablar de los temas, pero ¿cómo se lo hace? Creo que es lo más complicado. Así es, totalmente. Hay que ir por el lado también mucho de las sublecturas, ¿no? Que nos permiten los libros, ¿no? Y en eso, obviamente, la ilustración tiene uno de sus mayores poderes, ¿no? El lograr contarte de diferentes formas, ¿no? Mientras el texto te va contando una cosa puntual, digamos, tú con la ilustración puedes ir dejando ciertos elementos en ciertos lugares, ciertos colores, que ya te empiezan a llamar la atención y dices, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué cambió la tonalidad tan rápido de una página a la otra? ¿Y por qué? ¿Y esta hoja por qué está cayendo? ¿No? Esta hoja que estaba antes arriba, ahora ya está en el piso y ya no es verde, sino ya está marchita, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ese tipo de simbología que tiene la imagen, la ilustración, justamente permite reforzar más el acercarnos hacia los niños en ese tipo de temas, ¿no? Que como bien decían, hay que tratarlos de la forma más poética posible, más con el mayor corazón, ¿no? Expuesto, ¿no? Porque claro, o sea, los libros con receta, los libros con fórmula, los libros que... No, simplemente no, por ahí no va el asunto, ¿no? Entonces, claro, es un tema que a mí me gusta muchísimo tratar y que nos podría llevar horas conversar y podríamos ir encontrando un montón de ejemplos en ciertos libros, ¿no? Pero claro, son temas que debemos acercar a los niños de una manera... con la mayor poesía, que la poesía es música como tal, ¿no? Además, es como ponerle una canción que te lleva a diferentes lugares, ¿no? Es eso. Justo ahora que hablabas, se me vino la imagen de Los Días Raros, el vestido de la mamá. Ya no están los girasoles, ya no están las flores en el vestido de la mamá. El libro álbum es muy bueno porque nos ayuda a ir entrenando la imaginación y a hacer otras lecturas, cientos, miles, como tú dices. Tengo más saludos para ti, de Erika Benítez, Elizabeth Van Gol dice, lindo, Paola Flores, me encanta, qué hermoso espacio, el ilustrador completa la magia, también nos dice aquí Paola Flores, y déjame ver que tengo por acá más comentarios.
Narcisa dice, soy Dani, qué chévere conocer al ilustrador, siempre me ha gustado sus ilustraciones, felicitaciones, es la hija de Narcisa Taco. Nos mandan también saludos desde Cuenca. Sara Bolaños dice, me encanta Vueltas por el Universo, junto a la ilustración, la música en un libro. Sara Bolaños te mando un fuerte abrazo. Rau Mig dice, desde Cuenca, es fascinante el tema de la muerte, qué buen conversatorio, un saludo especial a Giovanni, Tania y a Roger. Muchas gracias a todos y todas, qué lindo. Y bueno, en toda esta apuesta por buscar estos libros poéticos, por buscar el libro también como objeto, tienen una apuesta por un camino distinto junto a Emilia Andrade, la editorial independiente de Ida y Vuelta. Háblanos sobre de Ida y Vuelta, por favor. Sí, bueno, de Ida y Vuelta es un proyecto que nació en el año 2014, justamente con la intención de publicar libros que podíamos publicar, digamos, ¿no? De cierta forma, ¿no? Libros, eso, o sea, tratar de ir hacia otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, los primeros libros que publicamos fue Mestre Wilson de Marco Chamorro, fue la historia del solitario, único en su especie, la historia del solitario George, de Santiago González, y también publicamos Vueltas por el Universo, que es este libro que está, este chiquito que está aquí, pequeñito. Y claro, la intención nuestra era esa, ¿no? Como tratar de abordar temas que no estábamos viendo acá en el mercado editorial, ¿no? Entonces, en el caso al menos de Vueltas por el Universo es ese, ¿no? Es un homenaje a la música. Y con Emilia lo que hicimos es empezar a pensar en proyectos que a nosotros nos gustaría tener en casa, nos gustaría leer. Entonces, por ese lado empezamos a buscar después ya a escritoras, escritores, ilustradoras, ilustradores, que nos puedan permitir lograr ir creciendo de a poquito con ciertos libros, ¿no? Por ejemplo, tenemos este libro que se llama Decapitado, que es sobre la poesía de la generación decapitada de acá del Ecuador, donde unimos las voces de sus escritores, ¿no? Poetas, todos hombres además, en equilibrio con voces de mujeres, ¿no? 4 ilustradoras mujeres, ¿no? Entonces también tratando siempre de lograr ese equilibrio en los libros. Es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño, pero que, tengo que ser sincero, ha sido, es complejo, ¿no? Lograr mantenerlo, especialmente en momentos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Momentos como los que estamos pasando, pues hemos tenido que detener un poco lo que veníamos haciendo, hasta ver realmente qué va a pasar más adelante. Tenemos por ahí novedades que hemos venido trabajando, y ahí están, pero no hemos podido todavía dar un paso mayor, por ejemplo, ya de pensar en impresiones y cosas por el estilo, hasta ver un poco qué va a pasar, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a seguir adelante, ¿no? Pero es un proyecto que nos ha permitido crecer de otra manera, ¿no? A Emilia y a mí, ¿no? O sea, ver los libros de otra forma, ¿no? Ya justamente del lado de la edición, que nosotros obviamente somos amantes de la lectura. Yo jamás pongo en mi biografía que soy editor, pero claro, en este proyecto he tenido que estar un poco en eso, ¿no? Como revisando, buscando, ¿no? Haciendo esa labor del editor que es tan admirable. Pero es una labor también complicada, ¿no? Es decir, yo escritor, les mando al editor y el editor está ahí buscando qué se puede publicar y qué no se puede publicar, y todas las correcciones. Es un trabajo complicado, difícil también, ¿no? Totalmente. Claro, el editor es, claro, es la pieza clave, ¿no? Es la unión, ¿no? Si estamos hablando de libro álbum, de libro ilustrado, claro, es la conexión entre el texto y la imagen. Es quien justamente, un buen editor, una buena editora, es quien encuentra justamente al ilustrador indicado para que pueda acompañar al escritor, ¿no? Digamos, en el caso que sea así, ese sea la forma, ¿no? Entonces, claro, o sea, la labor del editor, esta profesión es tremenda, es súper grande. Por eso digo que yo, por ejemplo, yo jamás digo que soy eso, pero en Ida y Vuelta
tanto Emilia como yo nos ha tocado, ¿no? Estamos en ese camino, ¿no? De ir, por ejemplo, buscando, ¿no? ¿Quién puede acercarse a tal escritor, ¿no? Como les decía, en el caso de Decapitado, por ejemplo, tenemos 4 poetas increíbles, ¿no? Como Bedardo Ángel Silva, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Bedardo Ángel Silva, o sea, ¿qué voz femenina podría llegar a conectarme? Entonces nos pusimos a buscar y, bueno, terminó siendo Sofía Zapato, quien se encargue de dar vida gráfica a la poesía de él, ¿no? Entonces, ahí está la labor del editor, ¿no? Lindo. Y sobre Quito, que ya hablamos un poco, este libro tiene un formato diferente. ¿Cómo se te ocurrió hacer un mapa para hablar de Quito y hacer también, invitar a la gente a hacer este recorrido tan interesante por lugares especiales? Sí, aquí está. Por aquí tengo algunos libros. Bueno, les cuento. Quito pertenece a una colección de mapas ilustrados creada y conceptualizada por Patológico, ¿no? Que es esta editorial portuguesa. Yo admiro muchísimo esa editorial, me encantan los autores que tienen ellos en su catálogo. Ellos tienen esta colección en este formato, que es un libro que se despliega, ¿no? Que se va abriendo. Tan bonito. Y que claro, cuando lo despliegas totalmente encuentras el mapa de la ciudad. Cuando hace un par de años, tal vez un poco más, pudimos estar invitados a la Feria de Bolonia, de ida y vuelta estuve invitada a la Feria de Bolonia, y Emilia viajó en representación de ida y vuelta, estuvo haciendo algunos contactos, y entre esos contactos justamente apareció Patológico y la propuesta de que yo realice esta visión de Quito. Y nosotros lo que hicimos en ese momento, bueno, hacer lo que ustedes ya explicaron, ¿no? Este recorrido por la ciudad, ¿no? Escoger los lugares que yo quería contar en el libro, ilustrar el mapa de la mejor forma posible, porque ilustrar Quito, imagínense, es algo tremendo. Lo que hicimos también en ese momento fue hacer como un intercambio de derechos, ¿no? Entonces lo que hicimos es, claro, si se va a publicar Quito, un libro como Quito, como en Portugal, o sea, lo que más queríamos es tenerlo acá en nuestro país. Entonces, lo que hicimos en ese momento es, a mí la editorial no me pagó mi trabajo, como en ese momento, como mi anticipo, digamos, de derechos de autor, y a cambio, nosotros publicamos acá el libro sin tener que pagarles a ellos la compra de derechos. Lindo. Entonces, eso es lo que hicimos, jugar un poco con eso. Y así el libro está publicado ahora en Ecuador y en Portugal. Es un formato lindísimo, como tú decías. Es este recorrido que va apareciendo. Y bueno, no lo voy a desplegar porque no se va a ver. Pero claro, cuando lo abres completamente es el tamaño de un pliego entero, ¿no? Donde está el mapa de la ciudad. Fue un reto completo hacer este libro y además para mí un honor poder formar parte de esta colección, porque hay unos libros lindísimos, hay un libro hermoso de Sao Paulo, también otro de Madrid, de Edimburgo, ya retratadas por diferentes autores. En una charla con Ana Garralón en la San Francisco, no me acuerdo. Estuvo también en Trompo. Estuviste tú en Trompo. Quito estaba dentro de esta serie de libros informativos. Muy recomendado. Recomendados, ¿no? Es un libro informativo, Quito. Sí, es un libro informativo. Ajá, exactamente, es un libro informativo. No entraría, digamos, ya como en el formato del libro álbum como tal, aunque digamos que si no somos puristas, podría entrar tranquilamente. Pero claro, es un libro más informativo, en el cual el autor se da la libertad de poder recomendar lugares, escribir sobre esos lugares unos pequeños textos y hacer imágenes acerca del lugar, ¿no? Pero es lo interesante también lo que nos decía Ana Garralón también. Hay libros informativos poéticos también, ¿no? Otra vez regresamos a esto. Y ella, claro, nos dio 20 libros aproximadamente de todas las partes del mundo informativos, pero muy bien hechos, construidos de una manera muy linda. Porque
debemos reconocer también que como mediadores de lectura también a veces le corremos a lo informativo porque a veces creemos que cae en lo educativo, en lo pedagógico, en el instrumento con un fin. Entonces, tener estos libros informativos construidos de esta manera es muy interesante y también nos sacudió un poco el piso, creo que a los que estábamos ahí. Y ahora hemos abierto un poco nuestra mente para permitir también llegar con estos libros informativos. Sí, tienes toda razón. Sabes que el libro informativo es una de las vertientes más fuertes actualmente en la literatura para niños y jóvenes, ¿no? Hay una cantidad de libros increíbles para mencionar. Hay ya categorías en concursos, en ferias en las cuales se premia directamente al libro informativo, ¿no? Que es una obra de arte, termina siendo una obra de arte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos mapas ilustrados, en el caso de Quito, digamos, o los otros mapas que ya pertenecen a la colección de Patológico, cuando tú los despliegas, te da ganas de enmarcarlos, ¿no? Tienes como una especie de cuadro ahí, ¿no? Que podrías tener en casa, ¿no? Entonces, claro, es aparte de informarte, de indicarte dónde te encuentras o cómo puedes moverte por tal ciudad, claro, ya te lleva hacia el lado ya más artístico en sí, ¿no? De la obra, ¿no? Ya se vuelve una obra mucho más completa, ¿no? Es lindísimo esta área, ¿no? El área del libro informativo. Hay un montón de ejemplos increíbles. Ahora que recién anunciaron los ganadores del Banco del Libro, que siempre cada año anuncia sus ganadores, justamente uno de los ganadores era, bueno, ahí está justamente libros informativos como sección. Hay uno que recuerdo que me gusta muchísimo, se llama Trilo Vites, creo que se llama, de la editorial Océano Travesía, que su autora es Maya Miret, y el ilustrador, autor es Manuel Monroy, ¿no? Es un libro lindísimo, ¿no? Que además al final, porque claro, o sea, el libro te acerca a esos insectos diminutos que si los podemos, para tenerlos un poco cercanos, son como estos chanchitos de tierra que no sé cuál es el nombre de esos, que se hacen una bolita. Es como información sobre esos insectos, sobre esos animales, son prehistóricos. Y además al final del libro vienen unas cuantas hojas para poder crear una maqueta del animal, ¿no? Es lindísimo. Entonces hay un montón de libros informativos que podríamos igual pasarnos recomendando, porque hay... Justo te íbamos a decir eso. Hemos hablado de tus libros, pero ahora lo difícil es ¿qué libro tú pudieras recomendar que no sea de tu autoría? ¿Qué autor o qué libro? ¿Para niños? ¿Para sí, infantil? ¿Sí? Ah. Bueno, nombré uno que es de cabecera, ¿no? El Pato y la Muerte, de Wolf Ehrlich. A ver, hay un libro que me gusta mucho, escrito por Toño Malpica, y está ilustrado por Iván Barrenechea, si mal no recuerdo, un ilustrador español. Se llama Por el color del trigo. Es un libro que me gustó mucho. Si nos vamos hacia un poco más, digamos, hacia lo más contemporáneo, ¿no? Porque claro, si nos vamos hacia lo más clásico, obviamente, Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, ¿no? Las brujas, ¿no? De Roald Dahl con Quentin Blake. No. Ese tipo de libros, pero más actuales. Podría recomendarles autores también, por ejemplo, escritoras que me parecen fabulosas en este momento, como María José Ferrada, ¿no? O Sara Bertrand, ¿no? Chilenas, que tienen unos libros muy poéticos, con una carga poesía súper fuerte. Entonces, déjeme pensar qué más. Bueno, hay libros de Isol, que esa son... edición de Sara Bertrand de Babel es tan hermosa, y con la ilustración de Alejandra Costa es bellísimo también. Exactamente. Sí. Estabas hablando de Isol también, ¿no? Sí, bueno, Isol tiene otra cantidad de libros increíbles, ¿no? Especialmente, yo siempre recomiendo El Globo, creo que es mi libro favorito, ¿no?
Bueno, es que hay muchísimos. Tenemos los mismos gustos, creo yo, Roger. Sí, seguro, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Sí, en Babel, en esta colección de Frontera Ilustrada, que ahora Tania nos mostraba, ahí hay una cantidad de títulos lindísimos, hay unos libros hermosos, bueno, por ahí hay los irlandeses de Jairo Buitrago, que es muy bonito. Sí. Por ahí también hay otro libro de Daniel Rabanal, que creo que se llama La Noche del Juglar o algo así, no recuerdo el título exactamente, pero tiene una cantidad de libros. Los ahogados, me parece que es el texto de María Teresa Andrueto, que es bellísimo también. Los ahogados de María Teresa Andrueto es hermoso, ilustrado por Daniel Rabanal, creo que está. Entonces también es otro libro que se podría recomendar. Y bueno, hay muchísimos otros libros, ¿no? Que vale la pena tenerlos ahí en casa. Qué genial, gracias Roger. Saludos desde Ibarra, dice, saludos queridos amigos, qué grato escuchar a Roger y Casa. Esto es de parte de Idalia Arciniega. Y Santiago Zarango nos dice, un gran abrazo a Roger y su libro Los Días Raros. Y te manda un saludo. Muchísimas gracias. Son días raros, ¿no? Son días raros todo esto. Pero lo interesante, ¿te das cuenta? Estos saludos de dónde nos llegan, de Ibarra, de Cuenca, de algunas partes. Está en Ambato también. Andrea Lara Saltos está escuchando, mirando el programa, así que un abrazo para la Andre. Lindísimo, ¿no? Un abrazo inmenso a todos. Lindísimo. Estamos llegando al final de este programa. Queremos agradecerte profundamente, Roger, por tener este diálogo. No es una entrevista, es lo que intentamos es solamente conversar con los amigos, amigas, y conocer sus vidas lectoras, sus historias lectoras, porque no hay coincidencias, ¿no? Nos damos cuenta que no hay coincidencias, que los niños que reciben precisamente estos detonantes permiten que sean diferentes seres humanos. Este encuentro desde muy pequeños con las artes permite eso, que se acerquen de diferente manera al mundo, que puedan atreverse a enfrentar el mundo, que no es fácil, pero que siempre el arte, cuando está presente, hace que nos volvamos más permeables. Nos hace también mirar lo que decíamos, mirarnos al espejo, pero mirar también a través de las ventanas. Este es el espacio construido para las maestras, para los maestros, para los padres, madres de familia, para todos aquellos que amamos los libros, pero aquellos también que no aman los libros y que estamos ahora sujetos también a las pantallas y podemos brindarles estos espacios para reflexionar y conversar de temas diferentes y diversos. ¿Nos vas a leer algo? Sí, usualmente comparto algo y esto es de Antonio Muñoz Molina en el libro La disciplina de la imaginación y dice, solo amaremos los libros si nos damos cuenta de que no son inútiles y de que pertenecen al reino de nuestra propia vida. Y lo mismo pasa con la música, y lo mismo pasa con las artes plásticas, todo lo que está cercano a nosotros, con lo que nos permiten nuestros adultos cuidadores crecer, todo eso nos va llenando de diferentes maneras y algún día hará que broten de nosotros girasoles. Muchas gracias, Roger. Para nosotros siempre un gusto compartir contigo, un abrazo enorme para ti, para la familia, qué bueno que estemos con salud, que por ahora es lo más importante porque hay condiciones difíciles en el país, pero vamos a salir adelante y gracias enormes a todos quienes nos han acompañado en este programa de Letras Palpitantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Tus palabras finales, Roger. Sí, yo ya despidiéndome, sí. No, gracias a ustedes, Tania, Giovanni, ustedes, la verdad, mi admiración y cariño a lo que hacen. En verdad, soy fan de lo que hacen. Me doy cuenta que en lo que hacen, lo grandes personas que son, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Y nada, igual, solo confiar en que puedan llegar. Estamos viviendo realmente días muy complejos. Y sí, es cierto lo que decía Tania en ese momento, yo creo
creo que somos afortunados, ¿no? Somos afortunados, ¿no? Hay mucha gente que realmente la está pasando muy, muy difícil y tenemos que tratar en lo posible de ser solidarios, de estar ahí con lo que podamos, con lo que tengamos, con lo que hay a la mano y confiar en que después de todo este tiempo realmente haya un cambio, ¿no? Que aprendamos algo, aunque parecería que no. Es como que, en serio, o sea, es como se empiezan a levantar ciertas reglas, se empiezan a cambiar los colores de semáforos y cosas y parece que vuelve todo a ser lo mismo, ¿no? Y eso es súper triste. Sí. Pero para eso justamente también están los libros, está la música, está el arte como tal, que es fundamental en nuestras vidas, aunque en momentos como los que vivimos se los minimice para nada, son tener presente siempre en nuestros hogares y en nuestros niños. Y así es, que los libros nos permitan imaginar un futuro siempre luminoso, ¿no? Entonces, gracias a ustedes y pues que sigan creciendo con este espacio que tienen y que crezca por todos los lados, ¿no? No solo se quede así como lo estamos viendo ahorita, sino que en su momento yo ya puedo estar del otro lado y más bien ahí en esa sala con esos libros, de estar conversando ahí, ¿no? Con un café y poder estar más cerca y sacar un libro tras otro y irlos comentando ese momento. Compromiso, entonces. Quiero cerrar con unos últimos saludos también desde Lima, Perú. Nos escucha Carlos Gustavo Cabrera, siempre muy bueno el programa, dice. Una hermosa ventana, letras palpitantes. Ale Aguilar, gracias por permitirnos tener más experiencias con la lectura que llenan el alma y el espíritu. Y Dalia Arciniegas dice, qué lindo ser humano, Roger, y te envía muchos aplausos también. No, gracias a todos por acompañarnos, gracias a ustedes. Encantado de estar aquí. Gracias. Y como nosotros también nos estamos reinventando, si esta palabra de reinventarse ya de moda, ya está de moda, ya creo que ya me está llegando a cansar, pero lo decimos, tanto repetimos de reinventarnos. Y sí, cuando salimos a la calle nos vemos, como coincidimos con lo que tú dices, salimos a la calle y vemos que nada se ha reinventado, que todo sigue igual. Pero como proyecto Yo Amo Leer, en este momento también tendremos funciones vía Zoom, tendremos lecturas, tendremos narración oral, cantos, cuentos, para el día viernes por la noche a las 20 horas. 20 horas por Zoom. Ahí nosotros tenemos el link donde ustedes pueden ahí juntarse. Esto tiene un costo, porque claro, también vivimos de esto. Entonces tenemos para el viernes y el sábado también funciones. Puede ser un regalo para papá también, una función porque también narraremos historias para padres y leeremos también algunos libros para padres, así que están invitados. Esto es entonces el viernes a las 8 de la noche y el sábado a las... El sábado a las 11 mañana. Tenemos Jugando con Cantos y Cuentos, que son historias para los más pequeños de la casa, igual un espacio familiar para encontrarnos con esto, con los cantos y los cuentos y las lecturas en voz alta. Así que el día de mañana también estaremos vía Zoom con unos niños que adoramos mucho, con un proyecto de las comunidades de Pasa y San Fernando, Punguloma y Mogato. Son niños que lamentablemente no hemos podido ver por estas circunstancias, pero gracias. Ahora sí tenemos que agradecer a estos medios de internet. Vamos a mirarnos el día de mañana. Vamos a tener ahí unas lecturas en voz alta para los niños y niñas en Pasa. Así que ya les daremos noticias de este encuentro maravilloso, porque les extrañamos mucho a estos niños de las comunidades que ya son 3 años que trabajamos ahí, y claro, nuestro corazón está
también en este lugar. Ajá, ese fue nuestro espacio de publicidad en Letras Palpitantes. Y si quieren más información, pueden seguir y revisar los posts que están ahí en la página de Facebook o en el Instagram. Y ahora sí, agradecer a nuestros auspiciantes, el Ojo Alado, productora audiovisual, talleres de edición de video, transmisiones en vivo. Comuníquense a los teléfonos o al teléfono 098-749-3888. Aquí hacemos un paréntesis porque necesitan, amigos, todos necesitamos en este momento de la cuestión audiovisual, que para algunos ha sido una novedad, así que es mejor asesorarnos para que nuestro producto visual sea de calidad también, así que les recomendamos a Ojo Alado. Y también a Mousse & Cake, los mejores postres, mousse de maracuyá, torta tres leches, tiramisú, cheesecake. Visiten las páginas de Mousse & Cake y van a saber los costos, a los sectores a donde llegan y las delicias que tienen preparadas por el Día del Padre. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestra librería favorita, El Oso Lector. Y ya, estamos cerrando. Y estamos cerrando y otra vez te mandamos un abrazo virtual, Roger. Muchas gracias por aceptar la invitación y por confesar tantas maravillas de tu vida. Y esperamos que todas estas recomendaciones que nos has hecho a los amigos que miran esta página lleguen profundamente. Y las podamos coger y vayamos en busca de todos estos libros que nos has recomendado y de estos libros maravillosos que tiene Roger, por favor. Sí, sueños. Puede ser un magnífico regalo para sus abuelos este libro. Ajá. Sí, ahora es por el Día del Padre. Por el Día del Padre, por favor, es maravilloso. Muchísimas gracias, qué lindos. Gracias, Mando un abrazo gigante. Ya, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Me faltó tino para equilibrarme cuando mi nube empezó a llover. Me agarré firme de los hilitos y como gata me descolgué. Caí en la copa de una pata, por su rama que me deslicé. Salté en un charco de